Hola, hola, colegas. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar acá. Es un horario un poquito más temprano de lo usual en ICETI y de lo acostumbrado también para estas sesiones. Sin embargo, durante estas 4 sesiones del ciclo de profesionalización, identifiqué que sí existían muchas inquietudes, muchas dudas y que no se podían desahogar todas durante el desarrollo de estas 4 sesiones. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver un resumen muy rápido de lo que se trataron estas 4 sesiones. Por favor, si ven mi pantalla, solo regálenme una manita, un sí, algo. Y bueno, pues empezamos con esto para dar paso ya a las preguntas. Entonces, bueno, este ciclo de sesiones de profesionalización tiene la intención, ya me presenté un poco con ustedes, tiene la intención de dotarlos de información esencial para que puedan mejorar procesos, para que con la mejora de procesos mejoren su productividad, naturalmente para que mejorando su productividad mejoren, por supuesto, sus ingresos. Y mejorando sus ingresos, seguramente vamos a poder también tomar medidas hacia un equilibrio, un mejor equilibrio en nuestra vida personal y profesional. Los traductores solemos tomar todos los proyectos que nos cruzan, porque tenemos además siempre en mente que como autónomos, en determinado momento no vamos a tener proyectos, por lo tanto, entonces, las llamadas vacas flacas, por lo tanto, tenemos que tomar todo el proyecto que se nos cruce enfrente, porque quizá mañana ya no haya, pero eso no llega el día en que no hay, siempre hay mucho trabajo, y entonces nos cuesta a veces decidir no tomar un proyecto. ¿Cuál debes de tomar? Bueno, pues tendrías que, en el dado caso que tengas que decidir entre rechazar un proyecto o no rechazar un proyecto, quizás es el momento de cambiar de estructura, de esquema, quizá el momento y que ya te constituyas como una agencia, por ejemplo, y lo que esto implica. O que empieces a seleccionar qué proyectos, cuáles deberías de tomar. Naturalmente deberías de tomar en los que eres experto, porque incursionar en una nueva área en la que no eres experto implica una curva de aprendizaje. El propio hecho de tomar un proyecto en el que no eres experto implica mucho más tiempo de documentación, implica mucho más tiempo de investigación terminológica, y si es un documento que además van a trabajar entre varios lingüistas o entre varios traductores, también implica mucho más tiempo de gestión terminológica, de estilo, de consolidación, etc. etc. Esta información que compilamos para estas 4 sesiones tiende específicamente a eso, a que mejores tus procesos, mejores tus tiempos, tu productividad, con ello tus ingresos, y por lo tanto puedas tomar decisiones enfocadas hacia una vida más equilibrada, entre trabajo, entre familia, entre, por supuesto, actividades recreativas, entre educación, porque también juega un papel fundamental que sigamos estudiando. Los traductores estudiamos toda la vida. Y de esto depende, es un círculo virtuoso, porque entre más estudiamos, mejor tenemos la capacidad para hacer nuestros proyectos, los terminamos más rápido. Es desde la especialización, es desde el saber, desde el conocimiento, que se puede traducir más rápido. No hay atajos, no hay ningún atajo, incluyendo los motores de traducción automática, no son un atajo, son una herramienta, pero no hay vuelta a la especialización, al estudio, al conocimiento. Es la única verdadera forma de ser más productivos, sabiendo lo que traducimos, conociendo los temas, especializándonos, porque es la manera en la que agarramos, bueno, adquirimos una mayor seguridad, rapidez, con la seguridad viene la rapidez, y es evidentemente, ¿no? Esto conlleva un retorno por supuesto, en productividad, y con esto en ingreso también. Entonces, estas sesiones todas estuvieron pensadas, se desarrollaron en general en conjunto para el gremio, ya sea que recién estén pensando en convertirse en traductores, ya sea estudiar una licenciatura o que tengan una licenciatura afín y deseen incursionar en la traducción. Bueno, pues el camino ya lo vimos, que ya sea que son traductores recién egresados,
porque hablábamos de la brecha que existe entre los programas, entre la academia y la vida, el sector, la industria, ¿no? Entonces, ya sea que sean recién egresados, significa que traen muchos conocimientos, por supuesto, pero hay que ponerlos en práctica. Y que por esa brecha hay cosas que su plan de estudios no alcanzó a tocar. La posedición, por ejemplo, quizá la transcreación, y naturalmente cosas muy prácticas que solamente vamos adquiriendo con la experiencia. Entonces, si eres recién egresado, también estas sesiones estaban pensadas y para ti, y por supuesto que también para los que ya somos veteranos o ya tenemos experiencia en el sector, porque una vez más, el gremio de la traducción está compuesto por un abanico, ¿no?, de perfiles. Tenemos los que son traductores de profesión, tenemos los que son de una profesión afín y que después se especializaron en traducción, que ya traían conocimientos en lenguas, en lingüística, en letras, gramática, y nada más se especializaron en traducción, pero también hay los colegas que tienen una profesión totalmente ajena a la traducción y que entonces no tenían tampoco formación en gramática, en letras, en lingüística, y tuvieron que irse formando poco a poco durante estas sesiones, durante toda su vida profesional para hacer, ¿no?, para ejercer la traducción, y estas sesiones tienen el objetivo de darles forma a sus conocimientos, de darles una estructura a lo que intuíamos, a lo que de manera empírica practicábamos, aquello que nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha, como se dice mucho en el gremio, pero que quizá no estaba soportado por la práctica profesional. Y pues bueno, la intención es que tengan toda la información para que ustedes a su vez puedan mejorar sus procesos, y esto, ¿por qué no decirlo?, repercute directamente en la reputación del gremio. Que ustedes estén mejor formados, que ustedes tengan mejores prácticas, nos beneficia a todos, ¿no? Somos un gremio bien chiquito y somos un gremio además que puede tener estas oportunidades de estandarizar sus prácticas, y este es el aporte, pues, un poco de ICETI. Vimos entonces cómo convertirnos en traductores. Evidentemente, pues la opción de estudiar una licenciatura ahí está. También están las otras opciones que ya fuimos hablando. Vimos también el uso de las CAT y cómo esto viene empatado con la maquetación, y además después dimos un curso de maquetación como tal. Y cómo utilizar las memorias de traducción y la maquetación en nuestro beneficio para ser más productivos. También vimos cómo convertirnos en peritos traductores, que además esta es una pregunta también muy recurrente, ¿no?, en nuestras redes sociales. ¿Cómo me convierto en perito traductor? Y el punto acá es que poquísima gente comprende, dimensiona la responsabilidad y las implicaciones de ser perito traductor. Y bueno, la intención de esta sesión también fue llevar esa información. Y por último vimos la buena práctica al cotizar, lo que significa cotizar, más allá de enviar un precio. Cotizar significa que es la única oportunidad probablemente que vas a tener para convencer a tu cliente. Somos vendedores, pero a diferencia de otras ventas, como son las ventas tangibles o las ventas en vivo, en persona, nuestra cotización hace las veces de nuestro convencimiento, de nuestro pitch de venta, el llamado pitch de venta. Y si esa es la única oportunidad que tendrías para convencer a tu cliente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? No le dirías 2,500 palabras, son 5,000 pesos. Supongo que no. Si lo has hecho así, quizá es tiempo de reestructurar tu práctica al cotizar. Como traductores autónomos, somos pequeñas empresitas. Si además ya tenemos otros colaboradores con nosotros, otros colegas a los que llamamos a proyectos, pues ya podemos ser una agencia boutique. Si tenemos ya un empleado administrativo o más lingüistas, pues ya somos una empresa de traducción como tal. Pero desde que somos uno solo, desde que somos autónomos, tenemos que operar como empresa. Tenemos que gestionar nuestro tiempo, gestionar nuestros proyectos, dar seguimiento a nuestros procesos administrativos y, por supuesto, al proceso como tal de traducción, gestionar la calidad y al mismo tiempo ir respaldándonos nuestra terminología, nuestras memorias de traducción. Y después también tenemos que saber cuál es el camino que queremos recorrer, a dónde queremos llegar. Fernanda dio una clase magistral maravillosa, una sesión, una plática que está por ahí en las redes sociales del CETI,
acerca de desvelar los secretos de la profesión, cómo vivir de la traducción y no morir en el intento, cómo hacer que tu profesión, ¿no? La que estudiaste durante 4, 5, 3 años, sea suficiente para sustentarte, para tu familia, si es que es el caso también. Pues véanla, por favor, está por allá en las redes de ICETI. No hay muchos secretos en realidad, es que les decía, no hay vuelta, no hay atajo. Es estudiando y posicionándote como experto. Pero Fernanda decía, ¿estudiando qué? Claro, es que deberías tener una ruta clara. Y además ella hablaba un poco de la convergencia de lo que te gusta, de lo que sirve, de lo que se requiere, ¿no? Y le llamaba por ahí un término japonés que ustedes búsquenlo, lo van a encontrar ahí en esta plática que dio ella. Pero tendrías que saber a dónde quieres ir. Y aquí juega un papel importantísimo esta plática que vimos de cómo convertirme en perito traductor. Todas las personas que se acercan a preguntarnos sobre el tema nos preguntan cómo me convierto en traductor. Primero nos preguntan, ¿ustedes me nombran perito? No. Después nos preguntan, bueno, ¿cómo le hago para ser perito? Y entonces le dices, tienes que ser experto. Los peritos son expertos. Tienes que ser experto en traducción. Ya que seas experto, entonces buscas con los tribunales que te nombren como uno de sus peritos de los que podrán echar mano cuando requieran la participación de un experto. Y entonces, también, claro, si todavía no eres experto, entonces lo primero es que seas experto y después te postulas para ser perito, ¿verdad? Y bueno, ICETI tiene un curso específico para que seas perito que se llama Diplomado en Traducción Jurídica y Función Pericial. Empiezan a formarte desde fundamentos de la traducción jurídica, pasas por todos los tipos textuales de la traducción jurídica, como académicos, registro civil, contratos, actas notariales, procesal, sentencias, demandas, derecho penal, amparo, varios más, hasta un módulo que se llama funciones de los peritos traductores. Entonces quedas formado para postularte, pasar el examen y convertirte en perito traductor. Pero quizá no es tu ruta, no te estreses, quizá no es tu camino, porque no solo siendo perito se puede vivir de la traducción. Hay colegas que se dedican a audiovisual, accesibilidad, bueno, todo lo que tiene que ver con audiovisual, doblaje, bueno, traducción para doblaje, subtitulado, localización, accesibilidad. Y bueno, también hay colegas que se dedican a la transcreación, que es la traducción comercial, porque dimensionemos, es un mundo globalizado. Todo lo que pasa en México pasa en India, y pasa en China, y pasa en Japón, y pasa en Brasil. Por lo tanto, las marcas, prácticamente las marcas más importantes que conocemos son mundiales. Por lo tanto, la gran supermarca de refrescos que te vende un refresco de color negro en México, también lo está vendiendo en Portugal, y en Brasil y en China. Entonces, todas esas marcas necesitan traducción. Y la traducción comercial, que es precisamente con las marcas, se llama transcreación. También hay muchísimo campo de trabajo. La traducción médica, por ejemplo, la traducción científica, la técnica, los manuales, hay muchísima industria. Tú tendrías ya que saber, porque un traductor es culto, un traductor es informado, un traductor siempre ve las noticias, tendrías ya que saber que se están cerrando muchas negociaciones para que México funcione como justamente para que reciba a las grandes industrias, y con ello también viene acompañado grandes proyectos de traducción técnica. Por ejemplo, ensamblaje, instalación de las plantas, pues la propia maquila, por supuesto, y bueno, ingeniería, los aeropuertos, por supuesto, hidrocarburos, energía. Para todo eso no necesitas ser perito, pero para todo eso tienes que ser especializado. Es decir, para los generalistas en todas las áreas, queda poco espacio, en todas, ¿no? Te queda poco espacio. Tienes que especializarte, si te postulas a un empleo, tienes que comprobar que tienes no solo experiencia, sino además formación específica del sector. Si te propones, si licitas, por ejemplo, para un contrato con el gobierno, lo mismo, tienes que mandar una cédula profesional, pero además, pues va a ganar el concurso la persona más especializada en finanzas, en hidrocarburos, en energía, etc. Entonces, no hay vuelta.
pero es importante que si eres joven en la industria de traducción, empieces por descubrir tu camino. Y qué mejor que si tu camino es algo que te gusta y que se necesita. Entonces, si te gusta la traducción audiovisual, pero además se necesita, porque sí se necesita, porque es un sector en franco crecimiento, pues entonces la ruta es esa. Empezar a buscar cursos de traducción general, de traducción audiovisual en general, después especializarte en cada una de las vertientes, como localización de software, app, web, como videojuegos, o te vas por doblaje, o te vas por subtitulado, y lo mismo. Si estudias medicina, pues habrá que buscar cómo aplicarte. Ah, claro, la traducción para las revistas, ¿no? La traducción de artículos científicos. Y entonces vas en esa ruta, ¿no? Si lo tuyo es lo jurídico, si amas el derecho, porque es un requisito indispensable que te guste el derecho, que ames el derecho, que seas curioso con el derecho, que quieras estudiar y hacer, pues, lo que hoy prácticamente todos los peritos estamos haciendo, estudiar derecho, ¿no? Llega un momento en el que todos los cursos de derecho que tomamos y todos los diplomados en derecho para no juristas y en traducción jurídica, pues ya se agota, ¿no? Ya no nos ayuda. Entonces, pues vamos a la licenciatura y entonces buscamos la opción en línea o una modalidad ejecutiva y vamos al derecho. Pero que sepas que para ser perito traductor en México es un requisito indispensable y en el mundo además, ¿eh? Que te guste el derecho, que lo entiendas, que te apasione y que lo busques, que lo estudies, ¿no? Y allá estará tu ruta, entonces, sí, sería muy conveniente que te convirtieras en perito, pero ir buscando, pues, esto y tener la información de qué hace un perito va a audiencias, un perito desahoga pruebas periciales en traducción, como ya vimos, tienes la capacidad, tienes el temple, tienes ¿no? El tiempo, hay colegas que son empleados de tiempo completo, pero en un lugar y además se postulan como perito. ¿Cómo supones que vas a ayudar al Poder Judicial yendo a audiencias si estás empleado de tiempo completo? Lo que va a pasar es que si el Poder Judicial, si un juez te llama, puedes excusarte una vez. Si te excusas 2 veces, te sacan de la lista. Entonces, es un gasto, ser perito cuesta dinero porque tienes que invertir mucho en tu educación, luego tienes que seguir el proceso, pagar el examen, y entonces, ¿cómo suponías que ibas a poder asistir al Poder Judicial siendo perito si estabas de tiempo completo en una empresa? Por lo tanto, buscar la ruta, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona y lo que sirve que se conjugue idealmente? Porque también estará, pues, el caso en el que traduces en un área en donde se necesita, en donde te llevó, pero quizá si además se compagina con lo que te apasiona, pues sería fabuloso. Y bueno, es un poco de lo que hablamos acá. Yo les doy paso para que somos poquitos, entonces, pues creo que podemos, voy a quitar mi compartir pantalla, podemos abrir nuestro micrófono y hacer las preguntas directamente para que sea mucho más práctico. Así que, ¿alguien quiere empezar? Adelante, Carolina, por favor, abre tu micrófono. Ahí me oigo, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Primero, nuevamente, Irma, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad de exponer todas las dudas, etcétera. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre cotizar por palabra y cotizar por cuartilla? Claro, hablábamos de que antes de que la traducción fuera una profesión, pues la traducción es milenaria, ¿no? Entonces, la traducción es milenaria y ha ido evolucionando de ser un oficio a ser una profesión. ¿Qué hace que una profesión sea una profesión? Que exista teoría que la respalda, que exista academia. En el caso de la traducción, efectivamente, existe la traductología, que es todo el estudio de la traducción ya como ciencia, como una materia, ¿no? Formal. A lo largo de los años y en el desarrollo de esta, voy a buscar rápidamente esta presentación, a lo largo de los años y en el desarrollo de la profesión, pues yo decía, se fue mejorando un poco el proceso, pero también fue cambiando, fue evolucionando y a la par fue evolucionando, por supuesto,
la tecnología, y acá es crucial, Carolina. Es crucial porque, voy a poner acá esta pantallita, es crucial este desarrollo tecnológico porque ahora mismo vamos a ver por qué. Antes de las computadoras, no mucho antes, pero antes de las computadoras escribíamos a máquina. No había forma de contar las palabras, no era un programa por computadoras, y aquí hay gente muy joven, pues bueno, no sabe, pero antes existían las máquinas de escribir, y antes de las máquinas de escribir, pues nada, ¿no? La pluma y el papel. Entonces, esto que ustedes conocen es muy reciente, pero cuando las máquinas de escribir eran la forma mecánica de redactar nuestros textos, no había forma de contar las palabras. Entonces se usaba, y principalmente se usaba, por supuesto, para las editoriales y demás, se usaba lo que era la cuartilla, y esta cuartilla se medía por golpes. Así lo dicen todavía algunas personas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la cuartilla de 1800 golpes? Entonces, si ustedes nunca han escuchado este término, se refieren a 1800 teclas o 1800 veces que presionas una tecla. Esos son los golpes. Hoy lo llamaríamos o lo entendemos como caracteres, ¿no? De ahí evolucionó a la cuartilla, entonces ya no tenías que especificar, ¿no? Ya decías una cuartilla y entendías que era 1800 caracteres, pero aún así no estaba estandarizado. Aún así, la propia industria, el propio sector editorial tenía pues, sus propios tabuladores, que son los llamados tabuladores. Y en la traducción, como por supuesto arrastramos esta práctica, nadie sabía que era una cuartilla. En realidad, lo que te decían todos para cotizar era, cotízame una cuartilla. Ah, ¿qué es una cuartilla? Para ti. Ah, pues una cuartilla son 200 palabras. Y para el de al lado, una cuartilla eran 2000 caracteres. Y para el de al lado, una cuartilla eran 220 palabras. Total que efectivamente países más avanzados en traducción, ¿no? Como Argentina, como Perú, pues descubrieron que decir una cuartilla de 1800 palabras o una cuartilla de 2800 caracteres o una cuartilla de 220 palabras, pues era redundante. Básicamente estabas cobrando por palabra, o en este caso por carácter, como se le la cuestión editorial. Si estabas cobrando por palabra, pues podrías decir directamente por palabra. Por lo tanto, cuando ya se pudieron contar las palabras con los procesadores de texto modernos, pues ya no tiene, esto que tendrá 30 años, ya no tiene realmente sentido que hablemos de cuartillas. Es un proceso de reeducar a los clientes. La verdad es que yo ya no tengo prácticamente a nadie que me pregunte cuánto cobras por cuartilla, y si ese caso se da, simplemente le respondo, el costo de la traducción se fija por palabra, y entonces hay una transparencia total, porque es que yo me acuerdo que hace 20 años decíamos, pon la palabra más grande, ¿no? Pon el tamaño de letra más grande para que se vea, para que salgan, ¿no? Menos palabras. O sea, era todo un cotorreo. Entonces, no hay necesidad. Si la palabra permite una transparencia total. Solo toca, insisto, entonces, que cada vez que alguien se acerque a ti y te pregunte cuánto cobras por cuartilla, pues aclarar el costo de acuerdo con la circular fulana de tal o de acuerdo con el arancel propuesto por el Colegio Mexicano de Traductores, que es la única autoridad que existe hoy en el país, es de 1.5 por palabra. Y es una muy buena práctica porque además hay total transparencia, pero de ahí viene la llamada cuartilla, Carolina, de antes de que existieran los procesadores de texto. Hablábamos en la sesión de cotización que existen dos tipos básicamente de tarifas o de aranceles o de formas de cobrar la traducción. Una son los tabuladores ya establecidos, las tarifas ya establecidas. Estas tarifas ya establecidas las manejan las agencias. Por ejemplo, en algunos casos una agencia te puede preguntar cuánto cobras por esa traducción, pero suelen tener tabuladores, porque evidentemente necesitan tener un costo estandarizado para que cuando cotizan con el cliente tengan ya forma de dar una cotización rápida, ¿no? Real,
y esa tarifa está pactada con el traductor, por supuesto. Las editoriales también tienen tabuladores para traducción, revisión, corrección de estilo, lectura de prueba. El gobierno también pues suele tener sus aranceles. En el caso de los peritos no cotizamos a pues a nuestro criterio. Los peritos nos basamos en unos aranceles que ya están publicados en cada uno de los tribunales estatales, en los reglamentos orgánicos, en las leyes orgánicas, y estos aranceles se fijan en UMAS, en días de salario, se fijan en montos incluso. Entonces, por ejemplo, los peritos, se habla de la hoja, por ejemplo. En traducción se paga desde 400 pesos hasta 800 pesos, dependiendo del tribunal, y ya está fijado en cada tribunal, y eso es lo que se paga por hoja. ¿Qué es una hoja? Nadie lo sabe. Solamente lo saben los tribunales cuando tú entregas tu dictamen. Ellos te contestan y te dicen, ok, yo veo aquí 5 hojas. Entonces, envíanos factura por 5 hojas. Este es un tipo de tarifa para la traducción, y la otra es la tarifa libre. El arancel libre entre comillas, porque claro que nos tenemos que sujetar a un mercado, naturalmente. Entonces, esa tarifa libre, pues durante igual, antes del colegio, o sea, hasta antes de 5 años, nadie sabía cuánto cobrar, ni cómo cobrar, ni por qué cobrarlo. Simplemente, pues, a la leal saber y entender de cada quien, es que íbamos, pues, estableciendo los costos. El colegio nace, la ley lo faculta para que publique una propuesta de aranceles, y desde hace 5 años tenemos un arancel de referencia. En ese arancel de referencia se establece ya también la tarifa por palabra en el caso de los documentos de prosa, y la tarifa por documento en el caso de los documentos con formato. Y si en algún punto tienes algún desencuentro con un cliente, lo que sea, pues bueno, siempre puedes referirte al colegio como autoridad, aunque no seas miembro. Al ser el único colegio hoy, después que haya más colegios de traductores, la dinámica seguramente será diferente, pero al ser el único colegio, es autoridad de todos, y esto es para nuestro beneficio, porque aunque no seamos miembros, nos protegen. Las circulares que emite el colegio nos atañen, nos sirven de protección para que no se nos de pronto violen los derechos, o que no de pronto un cliente nos quiera pagar muy poco y no sepamos cómo defender los costos de nuestras traducciones. Siempre tenemos, pues siempre podemos referirnos al colegio. Gracias. Pero claro, pues sugerimos enfáticamente que vayamos llevando esa evangelización, ¿no? Que se cobra por palabra, cuánto se cobra por palabra, tratar de sujetarnos al arancel. A la AISA no tienen límite, el cielo es el límite. Sugerimos que no cobren menos del arancel, siempre eso. Nos han preguntado, ¿por qué tan barato? Bueno, claro que queremos que se cobre mucho más. Es paulatino, no puede ser de un decreto y mañana subir el 300%, pues los clientes irían volando a otros países, ¿no? Entonces, poco a poco, pero sí les, o sea, pedimos siempre que no se cobre menos de lo del arancel, más sí, si se puede, claro, porque vamos a ir poco a poco también mejorando el arancel. Te escucho, Eli. Hola, yo me quedé con la duda. Me parece obviamente muy importante profesionalizarse. ¿Hay algún certificado, bueno, alguna certificación, algún examen, algo que pueda servir para, pues, para certificarme, valga la redundancia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que muchos nos dedicamos a la traducción, pero somos empíricos? Yo soy empírica, o sea, yo tengo como formación profesora de lenguas. Hace 6 años empecé a traducir y me he ido preparando con diplomados y todo, pero generalmente diplomados y cursos y todo lo que he hecho, a pesar de que son muy buenos y yo obviamente aprendo mucho, todos dicen, abajito de la leyenda, este diploma no tiene validez oficial, ¿no? Entonces, ¿qué pongo en un currículum? A mí me ha costado mucho trabajo esa parte, porque obviamente cuando salen ofertas de trabajo, mi currículum dice licenciada en enseñanza del inglés, entonces pues eso como que no. Y abajo vienen todos mis diplomados y todas las cosillas que he hecho, pero Se ninguno de esos es desvanecen por tu oficial. licenciatura, ¿no? Exacto. Y no Eli, hay licenciatura.
accesible para mí, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué opciones podría haber? Déjame preguntarte, México. Rubén, ¿te han rechazado abiertamente alguna oportunidad por no tener una licenciatura en traducción como tal o no te enteras? Muchas veces no me entero y muchas otras veces así la oferta de trabajo es muy, muy enfática. Sí, pero con las credenciales oficiales. Sí. Entonces, ahí ni siquiera tengo la oportunidad y algunos de esos son cosas que yo sé que podría hacerlas, Bien. pero no me puedo ni postular así. Entonces, ¿qué opciones podría haber? Híjole, Eli, tocaste un tema importantísimo. Gracias, porque esto da pie a que lo mismo, igual para quienes podrán ver la grabación, es importantísimo porque también es una duda de todos los días. Voy a regresar tantito en la historia, pero voy a ir muy rápido. La traducción se ha ejercido por muchísimos años, no, hablaríamos de miles probablemente, y lo mismo, la traducción empieza, pues por supuesto, como un oficio y evoluciona hasta convertirse en lo que es hoy una profesión. Por muchos años solamente había unos cuantos opciones de licenciatura en traducción y todas ellas eran particulares y estaban concentradas en la Ciudad de México. Por lo tanto, para que el resto del país tuviera traductores, pues uno, o tendría que mudarse a la Ciudad de México y poder costear una instrucción o una formación privada, o no había otra forma. Entonces, la traducción se ejerce, por eso decíamos, ¿no? El gremio es un abanico de perfiles, porque lo ideal, lo que todos hubieran hecho, es lo que hiciste tú, Eli, y lo que muchos hacen, es estudiar una licenciatura afín, que esas sí existen en todos los estados del país, que enseñanza del inglés, letras, lenguas, idiomas, donde se te da una formación sólida como tal la lengua extranjera, en este caso hablemos de inglés, ¿no? Que es la más común. Y otras donde se te da una formación sólida en español, pero como sea, siendo un profesional de la lengua, tienes un muy buen inicio, tienes un muy buen respaldo, un muy buen fundamento para empezar en la traducción. Después, efectivamente, lo que sigue es formarnos en traducción. Si ya traigo una licenciatura base, que es una licenciatura afín, pues ahora me voy formando en traducción. Cuando el colegio se creó hace 5 años, una de las primeras acciones que se buscaba era establecer una alianza con una universidad para que esa universidad preparara un examen tipo Ceneval. Tipo Ceneval porque Ceneval es solo una de las muchas evaluadoras, pero lo que significa eso, hacer un examen tipo Ceneval, es que con un examen de conocimientos generales tendrías acceso a una cédula profesional. Tener acceso a una cédula profesional significa efectivamente lo que decías, Eli, que ya tienes un papel oficial que te acredita como traductora, oficial, indiscutible y irrebatible. Ya eres traductora por todas las de la ley. Y además, por supuesto, abre la puerta a posgrados y a muchas otras cosas que conllevan, ¿no? Que vienen aparejadas con una cédula profesional. Entonces, eso ha sido una constante en el colegio. Eso en realidad lo puede hacer cualquier universidad que tenga un REBOE en traducción con 7 años de antigüedad. Cualquier universidad lo puede hacer. Ahora, diseñar un examen tipo Ceneval, con Ceneval o con otra evaluadora, de esa envergadura, de esa naturaleza, no es sencillo, no es barato tampoco, y no es fácil y no es rápido. Ya existe, los exámenes tipo Ceneval existen en muchas licenciaturas, ¿no? Tú puedes hacer, por ejemplo, un examen tipo Ceneval en administración y obtienes tu cédula profesional. Y entonces, eso no significa que no tienes que saber, es que los conocimientos de traductor los tienes que tener, como los hayas adquirido en la licenciatura o en la práctica o estudiando un libro o guías o lo que sea. Los tienes que tener y después haces el examen. Eso sigue vigente y estará vigente toda la existencia del colegio y créanme que si el ICETI pudiera ya a estas alturas hacer un REBOE, seguramente lo intentaría. Sigue estando en la mesa del colegio y seguro lo van a seguir intentando toda la vida. Hasta que una universidad esté dispuesta, sea en su conveniencia económica, por supuesto, reputacional y todo. Y ahí está prendido siempre esa posibilidad. ¿Qué significa la validez oficial? Efectivamente, ahora hay una
sobre oferta, ¿no? Antes de que naciera ICETI, hace 4 años, no existía mucho donde formarnos. Lo que existía era escaso y era inaccesible, incosteable, ¿no? Venían formadores de otras nacionalidades aquí a dar un curso de 4 horas en precios estratosféricos. Antes no existía mucho. Ahora hay una oferta desmedida. El problema cuando las cosas se vuelven desmedidas o se masifican es que se pierde el control. El propio consumidor o el gremio pierde el control de esto es válido para qué, esto sirve para qué, da igual, hay 2 opciones idénticas, ¿cuál tomo? Cuando se pierde ese control y entonces surgen ya muchísimas opciones que además ya no hay ese compromiso ético, por ejemplo, que tiene ICETI, ¿no? O sea, si alguien viene al mercado y pone abajito validez oficial, pues tú le crees, tú operas como una persona de buena fe, decente, ético, y tú crees. Ahora se usa muchísimo que las escuelas de por ahí, los institutos o los colegas que dan cursos, salen y dicen, curso con validez oficial. ¿Qué es la validez oficial? Validez oficial son los estudios que da el Estado o que reconoce el Estado con un REBOE, que da el Estado cuando se trata de una universidad pública, no tienen REBOE, simplemente tienen autorización. Pero cuando son instituciones privadas, entonces tienen un REBOE, y ese REBOE significa reconocimiento de validez oficial de estudios. Tienes un número, está dado de alta en la SEP y tú lo puedes revisar. Ese REBOE es lo único a nivel profesional, es lo único que significa oficial, nada más. Todo lo demás no es oficial. No, ningún diplomado en el país puede tener validez oficial. Solo tendría validez oficial si tuviera un REBOE. Entonces, ¿qué es la validez oficial? Porque volvemos a lo mismo. La validez oficial significa que es una profesión desde nivel técnico, técnico superior, asociado, licenciado, especialista, maestro y doctor, que tiene o que está impartida directamente por el Estado o que está reconocida por el Estado mediante un REBOE. Todo lo demás no tiene validez oficial. Todo lo demás es curricular. ¿Qué quiere decir valor curricular? Que lo pones en tu CV. Pero es que en tu CV tú puedes poner curso de papiroflexia, ¿eh? Entonces que en tu CV, pues puedes poner lo que quieras. Da igual, ¿no? Puedes poner el curso que tomaste gratis y el que no, y lo que tú quieras, ¿no? Yo sé hacer café y aquí está mi curso. Eso significa valor curricular. Pero lo que hacen estas empresas deshonestas es, ahora está muy de moda las competencias de conocer, certificarse en un estándar de conocer, SEP, conocer, pero abusados porque este tipo de certificación certifica a nivel competencia, una competencia muy específica. Por ejemplo, si tú eres abogado, puedes certificar tu competencia en argumentación jurídica o en desalojos o presentación de escritos judiciales. Y entonces la SEP Conocer te expide una constancia con un sello, con un código QR de que efectivamente tú tienes esa competencia, la competencia de desalojar, ¿no? De atender desalojos, por ejemplo, o de argumentar en juicios orales, o de que te actualizaste en juicios orales. Entonces, eso no quiere decir que una persona que no es abogada, que no tiene una cédula profesional en derecho, si se certifica en presentación de escritos o actualización en juicios orales o desalojos o cateos, yo qué sé, va a poder ejercer el derecho. La SEP Conocer solo reconoce tu habilidad en una específica competencia. Lo que hicieron o hacen estas empresas, efectivamente, es que obtienen una certificación de conocer y entonces lo quieren hacer pasar como una validez oficial. Pero tenemos que estar súper atentos. Eso no es ningún tipo de grado, no es ningún tipo de validez oficial. Simplemente la SEP Conocer te puede o no reconocer la competencia que tienes en una... Yo, por ejemplo, estoy certificada por SEP Conocer como la norma S1307, que es
impartición de sesiones virtuales síncronas, que es dar clases en vivo a través de plataformas digitales. La SEP vino y me evaluó mi uso de la computadora, si sé iniciar, si sé grabar, si sé utilizar todas las herramientas que vienen en este caso en Zoom y en Webex, y que además sé conducir, sé mantener la atención de los estudiantes, les pongo claramente los temarios, etc, etc. Que yo esté certificada y que tenga una constancia de la SEP que dice certificada en la norma S307 en impartición de sesiones virtuales síncronas, no me hace pedagoga, de absoluto. Solamente en esa pequeña específica competencia estoy certificada, nada más. Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado con la llamada validez oficial de la que se está abusando cada vez más. Y concreto, voy al punto específico, Eli. La certificación profesional en México sí existe, pero no en el sentido en el que preguntabas tú. En el mundo donde no existe la licenciatura en traducción, efectivamente podemos certificar nuestros conocimientos en traducción mediante un examen. Vamos a poner un ejemplo muy claro y concreto. La ATA, que es la American Translation Association o algo así, certifica la competencia de traducir de todos los postulantes, ¿no? ¿Por qué certifica la ATA la competencia de traducir de los postulantes? Porque no existe la licenciatura en Estados Unidos. En Estados Unidos, la licenciatura probablemente es uno de los países donde de forma más informal se ejerce la traducción. Ya habíamos visto en la clase de peritos traductores cómo se ejerce la traducción certificada en Estados Unidos, pues tal cual, cualquier persona, absolutamente cualquier persona puede hacer una traducción, firmar que esa traducción es fiel, decirle a otro cualquier persona que certifique que esa traducción es fiel y ese otro cualquiera firma que la traducción es fiel y eso se acepta para trámites públicos en Estados Unidos, excepto obviamente la traducción judicial, pero para todo lo demás así funciona. Como en Estados Unidos no existe la profesión, entonces se ven en la necesidad de que para un poco, darle un poco más de peso a ese tipo de traducción, asociaciones como la ATA certifican. En México no necesitamos esa certificación porque existen las cédulas profesionales. Es decir, yo, Irma, se sobreentiende, o el Estado con una patente llamada cédula reconoce mi capacidad como traductora porque tengo una cédula profesional. Eso no quiere decir que no podamos buscar la forma del lado del colegio de cómo hacer justamente para las personas que no cuentan con una cédula, pero además sí tienen estudios tanto de base como es una licenciatura relacionada con las lenguas y además han complementado con diplomados o con otro tipo de estudios, especialidades. Bueno, a lo mejor quizá una ruta muy corta sería para todos una especialidad, una maestría, pero yo sé que no, una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo, porque entonces ya tendrías una cédula profesional como tal, ya tendrías ahora sí el reconocimiento de validez oficial. ¿Qué sí podría, qué podría funcionar? Efectivamente, como dices, podría funcionar una certificación, que no sería otra cosa más que ir a un instituto público, a una autoridad, la SEP, la Dirección General de Profesiones, el Colegio Mexicano, el CEMELTI, otra autoridad, a que mediante un examen efectivamente evaluaran mi capacidad de traductor, ¿no? Eso sería, y entonces me otorgan una constancia y dicen, certifico que fulanito pasó el examen porque tiene la capacidad de traductor. Esto podría funcionar, podríamos hacer como un trabajo más cercano con el CEMELTI, ver la opción, acercarnos al consejo, a la presidenta, ver la opción de cómo darle forma. Yo honestamente veo que esto es algo viable y que quizá también es algo muy necesario, aunque honestamente si me preguntan, creo que yo pondría toda mi apuesta a ver cómo le hacemos para que exista un Ceneval. Porque ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Chicos, esto es el inicio apenas. Está saliendo la primera generación de la UNAM. Antes no existía la UNAM. Había unas cuantas cédulas profesionales de los egresados de ISIT, WIC, UTECA,
algunos en el norte como con la UNL y con la UEBC y nada más, ¿no? Pero ahora ya están los egresados de la UNAM, no tengo el dato de cuántos egresados están, ¿no?, saliendo por generación. Lo que quiero decir con esto es que ya va a haber más cédulas, y si hay más cédulas circulando en el país, evidentemente, pues se hace un filtro más grande con los que no tenemos una cédula, porque antes no había tantas cédulas, ¿no? Todavía me acuerdo que, o sea, hace 12 años que yo egresé, como que 12, 14 años ya, como que decía mi empleador, ay, ¿a poco hay licenciatura en traducción? ¿No? Como que era todavía mucho más laxo, ¿no? Como que, órale, ¿a poco eres licenciada en traducción? Y yo, sí, ay, qué padre, ni sabía. El que me había contratado, pues, ¿no? Me decía eso. Ahora, pues, va a haber cada vez más cédulas circulando, lo cual significa que los empleadores, efectivamente, empleadores y clientes, ¿no?, contrataríamos o sea, vamos a hacer más filtro, porque ¿por qué contrataría a un que no es licenciado si el que sí es licenciado me cuesta lo mismo? Pero claro, el que sí es licenciado trae muchísimo más paquete, ¿no? Muchísimo más que aportar. En no solo la mera capacidad de pasar un mensaje a otra lengua, sino en todo lo demás que los traductores sabemos, que son corpus, que son gestión terminológica, que son muchísimas otras herramientas que sabemos usar y que podemos traer más a la mesa. Y en concreto, Eli, no existe un mecanismo de certificación en México. Yo no lo veo en absoluto descabellado. Yo creo que sería un gran mecanismo que podría implementar pues el colegio, porque no quiero que esto suene a que insisto mucho, pero ¿a quién más le interesa? ¿A quién más le interesa que al gremio y el colegio, que es pues el parte del gremio? Porque a la Dirección General de Profesiones, es que la Dirección General de Profesiones tiene que controlar 60 licenciaturas, porque se enfocaría en hacernos a los traductores un mecanismo, ¿no? El Ministerio o la Secretaría de Asuntos Exteriores o de Relaciones Exteriores, pues tiene absolutamente otras prioridades, ¿no? Que por ahí también hay forma de entrar, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores es la autoridad homóloga de esta secretaría en otros países, la que se encarga de nombrar a los traductores públicos o certificados. Entonces, por ahí, pues no, porque en México tiene totalmente otras funciones. Entonces, en resumen, ¿a quién le interesa que esto suceda? Nos interesa a nosotros, al gremio. ¿Quién en el gremio nos escucha? El colegio. ¿Qué tengo que hacer? Asociarme al colegio. El colegio recibe colegas de todos los perfiles profesionales. Asociarme, buscar una cita, mandar un correo, preguntarle al presidente, ir a la próxima sesión, a la próxima asamblea y preguntar, levantar la mano. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Qué se tiene que hacer para que el colegio siga empujando la agenda del Ceneval? 1. Y 2, ¿qué se tendría que hacer? ¿Es viable que se diseñe un examen de certificación y ver de esa manera, trabajando juntos, y especialmente las personas que estamos como mucho más interesadas en que una agenda así se apruebe, pues para buscar y mientras eso llega, pues tú como miembro del CEMELTI justamente tienes la posibilidad de trabajar directamente, no solamente ser miembro pasivo, tienes la posibilidad de ver cómo ayudas y dónde ayudas. Y yo les diría que definitivamente sus diplomados cuentan, sí cuentan mucho, pero sí, efectivamente, como yo lo veo desde un punto de vista totalmente imparcial, yo creo que la licenciatura de la UNAM al gremio le sirve mucho, porque que haya más licenciados significa que la traducción está en otro nivel cada vez, ¿no? Está en el nivel más profesional que estábamos buscando desde que nació el colegio, pero a los colegas que no tienen esa licenciatura de base, definitivamente creo que sí, como daño colateral, les puede llegar a reducir un poco las opciones, porque más cédulas, más rigurosos los controles. Entonces, hoy, Eli y todos, hoy es el día para tomar medidas, buscarnos una especialidad, buscarnos la opción de una maestría. Yo sé que ahorita todo es con costo, pero no sé si pueda decir esto acá, pero creo que ya lo dijo la UNAM directamente. Están por lanzar una maestría en la UNAM en traducción. Ya sabemos que la UNAM es gratis. No sé hasta qué punto las maestrías también, pero estar súper pendientes, seguir a las redes de la UNAM, a ver en cuanto pues lancen la información de la maestría y no darlo, pues sí, no dejarlo pasar, ¿no? O sea, estar pendientes si de pronto sale una licenciatura
a distancia. Por ahí alguien dijo sabiamente, la verdad es que ahorita se me borró, pero alguien preguntaron, oye, ¿cuál es la diferencia entre estudiar o no estudiar una licenciatura? Y alguien muy sabio dijo, la diferencia es que lo que aprendes en una licenciatura te tarda 4 años, y si no estudias la licenciatura en traducción, te vas a tardar 30 años tratando de adquirir las competencias que se adquieren en una traducción, y naturalmente el título, de todos modos, no lo vas a tener. Esto viene justamente de una persona, me parece que lo dijeron en la Metli, de una persona que ha ejercido por muchos años y que nos contaba, pero es que yo llevo 25 años estudiando y me doy cuenta que los traductores también saben hacer corpus lingüísticos, puntos, estudio corpus lingüístico, y me doy cuenta que los traductores también saben hacer maquetación de documentos y que también saben usar las CATs y y entonces voy buscando por acá y por allá y es que no acabo. Quizá considerarlo, pero tener en cuenta esos 3 puntos. Ir buscando como tal una cédula, que puede ser con una especialidad, una maestría, un doctorado, claro. Tener en mente unirnos al colegio y buscar que se promueva la agenda de la certificación, y si no se puede la certificación, que se promueva la agenda del Ceneval, del examen Ceneval, y pues por supuesto seguir formándonos, que no sobra, ¿no? O sea, ya decíamos, el generalismo, pues queda poco espacio para los generalistas, casi todo. O sea, difícilmente te vas a encontrar, ¿no? Una postulación, un empleo que diga, busca un traductor que tenga conocimientos generales, ¿no? La verdad es que casi siempre va a decir traductor con conocimientos en finanzas, traductor con conocimiento de traducción técnica de, no sé, energía, traductor, por supuesto, con conocimientos de traducción jurídica o en audiovisual, y que sepa usar los programas, por ejemplo, los que hacen audiovisual, que sepan usar los programas de subtitulado, por ejemplo. Que no solo es el MemoQ, no, no es esta TAC, sino que también son otros, y por allá, pero bueno, también por allá alguien te va a decir, ¿por qué no te certificas en la ATA? Pues lo mismo, ¿no? Porque el gremio sabe que la certificación de la ATA no significa más nivel, ¿no? El ATA existe porque en Estados Unidos no existe licenciatura, además de que no tiene como tal una aplicación en México. Si tú, por ejemplo, te quieres postular para perita, pues tendrías que comprobar que tienes estudios, como decías, formales en México. Si no tienes un grado, bueno, tener el grado ya es maravilloso, ¿no? Tener la licenciatura en inglés ya es en sí maravilloso. Pero después, pues además comprobar efectivamente que te has formado en hasta nada, no relacionado con la traducción, funciona. Los peritos traductores ya de años nos hemos formado, por ejemplo, en actualización en el nuevo proceso oral, ¿no? Yo, por ejemplo, tomé un curso de el proceso oral en los juicios. Y entonces, así vas haciendo tu CV. Y si ese curso de procesos orales o el nuevo proceso judicial como tal no me da una cédula, no sobra de todos modos, más bien abona muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando buscaba los nombramientos como perita, pues siempre era una adición importantísima a mi CV. Están los másters también, que no son como tal un grado, pero se hace mucho en España, que también buscan especializar, te dan conocimientos muy concretos, muy específicos. Y pues claro, las maestrías internacionales, que hay muchas que también se hacen en línea, como en la de Granada, como Salamanca, que tienen opciones de posgrado. Fuera de lo demás, pues creo que he planteado las opciones que nos pueden ir ayudando allí. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos? Esto adelante, Sí, adelante, perdón. Vanessa Schultz, adelante. Vanessa y después Cecilia. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Número 1, muchísimas gracias por darte el tiempo para contestarnos y estar aquí haciéndonos más llevadera la vida. La pregunta insufrible de siempre, ¿qué piensas del uso de la maquetación para los softwares? Es la pregunta de siempre. Fíjate, gracias, Vane. Fíjate que es justamente el tema 3, el tema 2 que vimos en este ciclo de sesiones, se trató de
herramientas CAT y vimos en tiempo real cómo funciona la herramienta CAT en combinación con una maquetación. ¿Qué es la maquetación? Rápido. Maquetar significa volver editable un documento que no lo es, que usualmente suele ser un documento escaneado, una imagen. Cuando tú recibes, veíamos también en los tipos de documentos, cuando tú recibes un documento a traducir, lo vas a recibir o bien en un Word, casi siempre cuando es una traducción simple, o lo vas a recibir en un PDF, casi siempre cuando es una traducción certificada o pericial. Cuando lo recibes en PDF, significa, pero casi todo el tiempo, que es un documento escaneado. Por lo cual, tú tendrías que traducir de la forma, pues, ¿no? Antigua, que era tener el documento abierto en una pantalla, en el mejor de los casos. En otros casos, los traductores no suelen trabajar con dos pantallas, pero en el mejor de los casos, en una pantalla el original, en otra pantalla tu Word abierto y empezar ahí a traducir. Esto no solo significa que tu vista se cansa más, también significa que el potencial para errores se aumenta exponencialmente. Todos los casos, yo acabo de revisar una traducción el fin de semana y en la traducción que revisé faltaba un párrafo. Un párrafo que por más que tú estás tratando de ver y seguir tu documento origen y volteas a la otra pantalla y escribes, puede darse el caso de que se te pierdan párrafos. Y además, claro, estamos hablando de que en algunos casos habrá que hacer traducción repetida, ¿no? Lo cual pues ya es ahí perder tiempo. Entonces, una de las principales características, y también retomando un poco lo que nos contaba Eli, ¿no? Vemos una oferta de empleo y la oferta de empleo va a tener ciertas condiciones. Casi en todas te van a pedir que sepas dominar una CAT o TAC. Que sepas utilizar el software que usamos los traductores profesionales. ¿Por qué? Porque en una empresa donde hay más traductores, por supuesto hay una mejor estructura, y en esta empresa se van a utilizar con muchísima más frecuencia, si no es todo el tiempo, las llamadas memorias de traducción, que son las memorias de traducción, como su nombre lo dice expresamente, es guardar en una memoria todas las traducciones que haces por segmento y después automáticamente un software las va a recuperar y te las va a ofrecer cuando encuentre otro fragmento, otro segmento, que es igual hasta en un 75%. Entre más traduces, más se guarda en tu memoria y las probabilidades de que al ingresar un texto nuevo se te ofrezca una traducción recuperada de lo que ya has hecho, pues aumentan, especialmente si haces el mismo tipo de textos constantemente. Pero esto no funciona si tú no alimentas tu memoria, si tú sigues haciendo traducción manual con un documento origen y otro documento y otro Word abierto, pues no va a crecer tu memoria. ¿Qué tienes que hacer para que tu memoria crezca? Pasar todo por ahí, pero una vez más, si recibes los documentos, por ejemplo, un acta notarial, ¿no?, escaneada, pues no la puedes meter a tu herramienta TAC, tendrías que hacerlo manualmente. O el historial académico, o el acta de función, o el acta de matrimonio, no las puedes meter a ninguna TAC, a ninguna. Entonces existen estas agencias maravillosas que yo les digo siempre que son los salvadores, los ángeles de los traductores, porque ellos se encargan de convertir esos monstruos de documentos que nos llegan, ¿no?, ilegibles casi, en editables. Tú les envías a editar o a maquetar un acta constitutiva con ahí todo revuelto, y ellos te entregan una hermosura en Word, editable. Lo utilizas en tu TAC, y bueno, una vez más, vas guardando esa traducción. Además, la gestión del documento pues, es mucho más amigable, hasta que finalmente terminas tu traducción. Entonces, yo creo que, una vez más, saber manejar un ataque es fundamental para vendernos en el mercado como profesionales de la traducción, ya sea que lo aprendiste en la universidad o no, o que no fuiste o lo que sea, pero búscate una formación. Hay muchas que son sin costo incluso, de trados, por ejemplo, para que vayas viendo. Baja un demo de la web, a lo mejor no todos existen, pero WordFast sí sé que existe la versión demo. Pues bájalo, úsalo, ve cómo funcionaría en tu ratito libre que tengas, haz una traducción solamente para probar, agarra cualquier documento que tengas, mételo y úsalo. Y vas viendo, vas viendo qué ventajas te aportaría a tu profesión, a tu carrera, y hasta que eventualmente te puedas ya comprar directamente tu licencia. Pero el solo hecho que lo sepas usar ya te hace contratable. Eso es un hecho. Que lo sepas usar, una TAC ya te hace contratable. Después,
viene pues esa segunda etapa de la que hablábamos, ¿no? De la maquetación. Ahora tu consigna es hacer que crezca muchísimo, muchísimo tu memoria de traducción para que cada vez que metas un nuevo texto a traducir, gran parte de se traduzca recuperando lo que ya has hecho en el pasado. Y creo que honestamente pues es fundamental ahora en este tiempo, ¿no? Que tengamos esas herramientas y que además pues es un servicio que, esa también es una pregunta muy común que me hacen. ¿Cómo se cobra la maquetación al cliente? No se le cobra, ni menos no se le cobra abiertamente, no le dices al cliente, te voy a cobrar lo que me cobró la empresa de maquetación. Tú al hacer tus cálculos sabes que uno, tienes que considerar el costo de la maquetación o de la edición de los documentos y dos, al considerarlo, tienes que saber que cada vez que maquetas documentos, tu proceso se hace más fluido, puedes traducir más rápido. Aún si no tienes todavía una memoria de traducción muy extensa, el solo hecho ya de trabajar con un documento editable, o ya sea que lo trabajes manualmente o que lo metas a una herramienta TAC, el solo hecho de trabajar con un documento editable aumenta muchísimo la velocidad. Entonces, ya eso solo es beneficioso. Por eso creo que es una gran herramienta que existe o es un gran servicio que existe al que podemos ir accediendo poco a poco y no, insisto, no se le traslada al cliente abiertamente, porque la maquetación es para tu beneficio, no para tu cliente. A tu cliente no le debería interesar cómo haces o no haces tus formatos, tus tablas, cómo editas, cómo obtienes los textos. Esto es un proceso interno, ¿no? Para ti, y tú eres el principal beneficiado de la maquetación, no tu cliente, tú. Vamos contigo, Cecilia. Gracias, Irma. Buenas tardes. Yo te quería preguntar, bueno, decirte que no pude asistir completa a esta plática que diste de tarifas. Pregunté en ICETI y me dijeron que no se pudo grabar, no sé qué problema técnico hubo ese día, y que ibas a como hacer otra grabación con la información más importante o algo así. Quisiera saber si va a estar disponible. Ya se los mandaron la semana pasada. Ah, ¿la de esa plática, la de tarifas? La de maquetización, sí, claro, se las mandaron. No maquetación, la de tarifas. Perdóname. La de cotizaciones, se las mandaron la semana pasada. Ah, ok, no la recibí, pero checo. Entonces puedo preguntar en ICETI que me manden el link, si no la tengo. Sí, ya se las mandaron y si no, pues sí les puedes preguntar a ellos. Perfecto, muchas gracias. De que voy a leer una pregunta de Diana Chávez. Dice Diana Chávez, hola, buen día. No puede prender su micrófono. Me gustaría saber si tienes algún consejo para quienes vamos empezando. Hace menos de un año me gradué de la carrera de Lenguas Modernas y en marzo terminé el diplomado en Traducción General aquí en el ICETI. Sé que me falta experiencia para que me den proyectos, ya sea simples o más grandes. Por lo pronto, he practicado traduciendo textos, currículums a conocidos, con software simple, pero me gustaría ir haciendo de forma profesional. No te preocupes, Diana, no es mucho texto. ¿Cómo puedes empezar? Mira, por cierto, hay una, en el grupo de traductores e intérpretes profesionales, una colega cuyo nombre no estoy segura de recordar, pero es un anuncio anaranjadito, ahorita que salgan de aquí vayan a buscarlo, ofrecen un webinar o un curso así sobre cómo conseguir los primeros clientes. Diana, ve al grupo Traductores e Intérpretes Profesionales de México en Facebook y por ahí vas a encontrar la publicidad. Me parece que es Traducciones Pons o algo así, pero ahí va a estar en este grupo. Habla un poco a detalle de eso, cómo conseguir los primeros clientes, cómo entrar al mercado. Mira, no hay una fórmula secreta. La verdad es que podemos conseguir nuestros primeros clientes casi siempre, Diana, pidiendo trabajo, directamente. Enviar tu CV directamente a las agencias, evidentemente no va a ser el mejor ingreso, porque evidentemente las agencias tienen que tener un margen para, pues, por supuesto, la utilidad, pero los gastos de administración. Entonces, no va a ser el mejor ingreso, pero claro que va a ser una oportunidad para que estés ya inmersa en el mercado laboral
y que con esto vayas aprendiendo efectivamente, pues ya en la práctica, qué se espera de ti, qué se espera de ti como traductor profesional, porque eso es algo que debería enriquecer, por ejemplo, tus cartas de presentación cuando te postulas para un empleo. Es la carta de presentación, y esa sería una segunda recomendación. La carta de presentación es fundamental porque el CV es un poco frío, ¿saben? El CV, pues como decía Eli, el CV es datos duros, que estudiaste, cuándo lo estudiaste, y todos sabemos en el CV que pues a veces no es tan exacto, ¿no? A veces por ahí lo adornamos un poquito, lo cual es natural, pero la carta de presentación eres tú hablando, eres tú diciendo lo que tienes para aportar y que además debería empatar con lo que necesitan los empleadores, si fuera el caso que buscas emplearte. Si el caso es que buscas incursionar como autónomo, pues yo te diría que efectivamente, como todo lo que vendemos, necesitas hacerte promoción. Necesitas empezar, por supuesto, por una imagen, ¿no? La imagen que ya puede ser tú misma o la imagen que puede ser un nombre para tu pequeña empresa de traducción. Después necesitas publicidad. Regresar a las bases. La publicidad en SEM, quizás hacerte un sitio web, los hay caros, pero también los hay que casi te lo armas tú ahí como en Canva. Quizá mandar a hacer un pequeño logo, si esa es la idea, o hacerlo tú misma. Y paulatinamente buscar también una imagen. Por allá ve la clase pasada, que es la de buenas prácticas al cotizar, porque les mostré una cotización, un ejemplo de cotización, en donde también las cosas más importantes que considerar cuando enviamos nuestra cotización. Estar en los cursos es algo maravilloso, porque a través de estos cursos vas haciendo redes profesionales, y cuando haces redes profesionales significa que los colegas te tienen en el radar. Cuando un colega tiene un proyecto grande que necesita dividir o compartir, pues tendrá primero a la mano, llamará a aquellos colegas que tiene al lado, los que sabe que se formaron, que estudiaron y que van a hacer un buen trabajo, y además un trabajo más o menos parecido, porque como todos estamos estudiando lo mismo, tenemos la misma, por supuesto, experiencia, el mismo conocimiento. Entonces, este también es una excelente forma. Y otra que también de esta ha hablado Fernanda Salazar, que ¿no? es nuestra sensei en estos temas, ha hablado mucho de estar donde están los clientes. ¿Dónde están los clientes? Quizá tienes que buscar a los clientes. Si tú quieres hacer audiovisual, por ejemplo, que aunque quizá necesites experiencia en audiovisual, pues estar donde están los clientes. ¿Dónde están los clientes? Pues los clientes quizá van a estar, y acá tiro ideas que se me vienen ahorita a la mente, en las expos de, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Que alguien necesitarán traducir su CV. En las expos de estudia en Canadá, o estas cosas que hacen, porque pues, todos necesitarán traducir sus documentos académicos. Los abogados, los notarios necesitan también. Aunque una vez más, quizá para esto necesitas especializarse, y es que volvemos al mismo punto. Necesito consolidarme como traductor, ir especializándome como traductor para que después sea mucho más fácil venderme. Si necesito un experto en, por ejemplo, traducción procesal, pues hay bien pocos en México que sabemos que van a hacer un trabajo fenomenal, por ejemplo, en traducción de documentos procesales. ¿No? Lo mismo hay quien se especializa en CVs, y está padre. A mí se me dificulta mucho hacer CVs porque hay mucho lenguaje natural. A mí se me da más el lenguaje especializado, por ejemplo, ¿no? Lo más, no sé, lo más estructurado, sin mucho feeling, ¿no? Personal, ¿no? Que no sean tan subjetivos, pero hay quien se le da muy bien la traducción de CVs, y entonces a lo mejor, Diana, esa sería una recomendación muy directa. Buscar empezar con agencias, tendrás que hacer exámenes y aprobar sus exámenes, pero empezar para ir viendo por dónde te especializas, porque esa sería la siguiente consigna. Tu consigna ahorita es especializarte, saber hacia dónde vas, si vas hacia lo audiovisual, o hacia lo legal, o hacia lo médico, o etc., buscar pues justamente
esa especialización porque, claro, es mucho más fácil venderte cuando ya estás especializado, pero no está para nada imposible, ¿no? No sé si también sepas hacer interpretación, pero la interpretación también hay muchísimo campo, muchísimo más, a mi parecer, para empezar, que la traducción. Porque hay mucho de estos OTP, que son over the phone interpreters, los intérpretes médicos, a los que además capacitan las propias empresas. Y te vas a encontrar, por supuesto que todos los días vas a encontrar una publicación de no vayan con los OTP porque pagan muy poco y porque los abusan. No, es que es la chamba, así es. La interpretación OTP, la interpretación médica es así, es intensiva, pero al mismo tiempo te van a dar la oportunidad de tener esa formación, de insertarte al mercado. Y yo creo que un intérprete que se forma como OTP, que se forma como intérprete médico, pues te agarra muchísimas tablas, porque justamente, ¿no? Es en ese nivel tan intensivo que pues no queda de otra más que, ¿no? Irte, hacerte fuerte. Pero en términos un poco generales, Diana, es eso. Dime, por favor, si te quedó bien o me regreso. Roberto C. Vázquez Rangel nos pregunta, para ingresar al colegio, ¿qué necesito? Fíjate, échate un clavadito, Roberto, en el sitio web del CEMELTI. Necesitas básicamente llenar un formulario, mandar tus documentos, dependiendo de tu antecedente académico, es el tipo de miembro que vas a ser, haces tu pago, después, ahorita me parece que está la convocatoria, después tienes que tomar un curso de ética, dependiendo, los traductores licenciados, creo que no, ya no estoy hace 2 años que no estoy en el consejo, pero me parece que tienes que hacer este curso ya que estás aceptado como miembro del CEMELTI, y pues bueno, ya después te convocarán a todos los eventos, te mantendrán informado y te convocarán a la primera asamblea y todo lo demás que conlleva, ¿no? Se va a grabar la sesión, tenía más de 30 minutos intentando entrar. Lo siento, Haseil, sí va a quedar grabada. Vanessa, en LinkedIn, Chemi Kunizawa busca practicantes y promete brindar experiencia. Mira, ahí Diana nos está pasando este dato. Vanessa, a considerar también que nosotros deberíamos buscar ese feedback, ese conocimiento que se nos pase de alguien que lo tenga efectivamente. Muchas veces cuando empezamos a trabajar con la expectativa de que nos formen y que nos den pues sí, a retroalimentación, sucede que nos dejan peor, no, porque la persona que supuestamente nos debería de enseñar, pues no es traductor, y por lo tanto, si no es traductor, pues nos va a decir las cosas a su criterio, y lo que nosotros necesitamos es que nos formen con los criterios profesionales, que son los criterios profesionales los que establece la profesión, la traductología. Y cuando tú entras a un lugar en donde te gestiona una persona no traductora, la retroalimentación suele ser, esto no se dice así, sino se dice así porque así se ha dicho siempre, o porque así lo he dicho durante 20 años, o porque yo tengo 20 años siendo fulana de tal, y entonces así es como se dice, pero eso no te aporta nada, ¿no? Eso no te aporta nada, porque si, por ejemplo, quieres ser perito y quieres desahogar o defender un dictamen pericial o una traducción en un tribunal o en un juzgado, pues básicamente tú tendrías que defenderlo con base en la profesión, con la teoría de la profesión, de la traductología, no con lo que dijo fulana de tal. Eso nunca te va a servir de argumento, ni en un tribunal, ni con un cliente, absolutamente con nadie. Por lo tanto, cuando busquemos un mentor, que busquemos un mentor que sabe de traducción, que es traductor y que lo que nos va a enseñar efectivamente se puede seguir usando, se puede, pues lo podemos utilizar para formarnos en la profesión. Gina Tiffany nos pregunta, yo tengo 2 preguntas, soy intérprete judicial al portugués y quería saber dónde me puedo certificar para portugués. Actualmente trabajo con este idioma, pero no he podido encontrar ninguna escuela en México que me apoye con este idioma. La primera, Gina, certificar, entiendo, dime por favor en el mensaje, entiendo que te refieres a que certifiquen tu nivel de portugués o a que te den un documento que eres intérprete de portugués. A ver qué me cuentas ahí. O si quieres, abre tu micro, ¿eh? Y tu segunda pregunta es, ¿tú o ICETI imparten algún curso de cotización como el de la semana pasada? No, pero, no ahora, pero nos acaba de decir la directora que están por anunciar
una especie de tutorías personalizadas y otra, eso es por un lado, tutorías personalizadas y otra, una especie de prácticas, como para cerrar estos círculos de los traductores profesionales que están en constante estudio y en constante trabajo en nosotros mismos, como hacer, imagínate que convocas a los traductores que estén interesados en perfeccionar su práctica sobre la traducción de un protocolo médico. Entonces convocas a esos traductores, todos hacen esa traducción, vienen a la sesión, ¿no? de este círculo y revisan, retroalimentan entre todos, liderados por un facilitador, para revisar justamente esa traducción, para llevarnos todos aprendizaje, para aprender quizá también a retroalimentar nosotros mismos, siempre, siempre con base en la profesión. Entonces, suena muy prometedor, la verdad es que se me antoja mucho darlo y tomarlo, ¿eh? Entonces, pues a estar muy pendientes de las redes de ICETI, porque entiendo que no va a pasar de junio que lo anuncien. Y me parece muy interesante tu pregunta, Gina, porque una servidora, estoy mucho frente a grupo y suelen buscarme colegas y alumnos para pedirme, evidentemente, apoyo desde forma y hasta fondo, con cómo cobro esto en el tribunal, cómo aquí creo que está bien, pero no sé, como que no estoy muy seguro, y ¿quién me dice? O si, por ejemplo, tengo un nuevo trabajo y voy a entregar mi primera traducción, no quiero entregarla con errores, ¿quién me ayuda? ¿Quién me la revisa antes de que la entregue y yo sepa que está bien y me quede tranquila? Y pues claro, a mí me encanta ayudar, pero pues es que también tengo que trabajar, ¿no? Entonces, me gustaría mucho poder ser de utilidad de esa manera y a estar pendiente de ICETI. Diana me dice que sí. Gina, over the phone interpreter. Gracias, Gina. Sí, esto es de lo que yo hablaba, que hay mucho campo para eso. No paga tantísimo, pero la verdad es que adquirir ese nivel de experiencia con ese nivel de intensidad, a mí me parece que si tienes la habilidad para interpretar, Diana, por ahí puedes empezar también. Y por la otra pregunta, Gina, veo si ya me dices, me refiero como perito intérprete judicial, ya que solo tengo una maestría, pero en inglés. Ok, entiendo bien, Gina. Entonces, tú dime en el mensaje cuál es tu licenciatura. Estoy admitiendo más personas. Me dice Carolina, ¿cómo se llama la autora que recomendaste que tiene un formato de preguntas? El Technical Brief, que ya vimos la sesión pasada, es un formatito para que podamos pedir a los clientes información mínima, primero para cotizar idealmente y segundo ya para hacer el encargo. Es Juliet Scott, ahorita se los escribo aquí. Y ahí podemos, ese documento se llama Legal Translation Outsourced. Durante muchos años, la traducción se ha estudiado desde diferentes perspectivas. Generalmente, como es una ciencia joven, se había estudiado como actividad intelectual. Esta señora Juliet Scott, en su libro Legal Translation Outsourced, la estudia como un servicio desde otra perspectiva. O sea, asumo, Juliet Scott, que ya sabes traducir, que toda la parte técnica de tu profesión ya la dominas. Ahora, déjame enseñarte qué papel juegas dentro de esta industria, cómo hacer que tus procesos efectivamente sean mucho más fluidos y qué necesita la industria de ti. Y ahí hago mucho énfasis. Estoy con una idea, pues muchas ideas, pero ahora estoy con una idea de lanzar una encuesta masiva. Escúchenme a ver si trabajan conmigo. Quiero saber qué hace que los clientes tomen una decisión por uno u otro proveedor. Sueño que no es solamente el precio. Sueño que los clientes ven más allá del precio, pero quizá estoy equivocada. Entonces, sin embargo, antes de que yo haga esta encuesta y le dé forma y presente resultados y todo lo demás, me gustaría que tú pienses, tú como traductor, ¿qué quieren los clientes? ¿Qué están buscando los clientes? Piénsate incluso como tú, ponte en el zapato. ¿Qué buscarías tú si estuvieras buscando un traductor? Y enfócate mucho en lograr ese perfil que tú crees que quieren los clientes o que tú buscarías si tú fueras el cliente
en un proveedor de servicios de traducción. Y entonces, en la medida en que te vayas acercando a lo que quieren los clientes, en esa medida vas a ir teniendo más éxito, más y más y más trabajo, más proyectos. Juliet Scott lo que dice es, lo que postula básicamente es, los traductores tenemos que ponernos en el papel de mandatarios, de agentes de un principal o de un mandante, y tenemos que buscar lograr sus mismos objetivos. ¿Por qué el cliente me pide que traduzca un contrato? Piénsalo. O sea, esto que te digo, quiero que sepas que te estoy invitando mucho a hacer reflexiones en tu casa, en tu, no sé dónde estés, en tu círculo. ¿Qué quiere el cliente? Bueno, Juliet Scott propone, lo que el cliente quiere es que seas una extensión de él, que tú vayas a hacer una traducción con su objetivo en mente. ¿Por qué te está pidiendo el cliente que traduzcas esta presentación? Un ejemplo rápido. Ayer entregué un paquete de documentos de una escuela que son el formulario de inscripción, la hoja de informe médico, un pequeño folleto y no sé qué otra cosa. Entonces, lo hice al inglés. Claro que yo sí pido briefing a mis clientes. ¿Para qué necesitas esta traducción? Ah, es que vamos a abrir una sucursal en Polanco, en la Roma, imagínense cualquiera de esas zonas, y pues hicimos un estudio y identificamos que hay una alta población, una alta densidad de población angloparlante. Queremos llevarles esta información directamente en su lengua para que no tengan que pasar por una traducción ahí improvisada. Con ese briefing y con ese objetivo en mente, yo empiezo a traducir. Yo tengo que considerar que efectivamente mis documentos, mi producto, mi entregable, tiene que ser tan bueno, tan persuasivo, tan informativo, tan claro, por ejemplo, en el caso de los formularios, como lo es el documento original, que para los angloparlantes que van a llevar a sus hijos a esta escuela o potenciales padres de familia de esta escuela, tiene que ser igual de persuasivo, igual de claro, igual de todos los demás atributos que tienen los textos comerciales. Con este documento, el cliente debería saber que yo tengo ese compromiso, yo tengo que hacérselo saber de alguna manera. Entonces yo aprovecho la llamada para decirle, oye, estoy acá llamándote porque necesito que me cuentes más de tus documentos. Fíjate que yo, como traductor profesional, necesito que sepas que voy a trabajar en tu favor. Yo no soy un simple mecanógrafo. No soy nada más alguien que teclea letras en otro idioma. Estoy de tu lado. Estoy de tu lado y tengo el mismo objetivo. En estas 8 horas que me voy a sentar a hacer tu traducción, tengo el mismo objetivo que tu cliente. Yo quiero que llenes tu escuela de hijos de padres angloparlantes en esta específica zona en donde quieres llegar. Eso es lo que propone Juliet Scott, que tú te pongas en el papel de un agente o de un mandatario y que busques el objetivo que busca tu cliente con cada traducción, absolutamente cada traducción que hagas. Entonces, te vuelvo a preguntar y lo dejo como reflexión interna. ¿Qué están buscando tus clientes? Tienes que saber qué clientes quieres, o sea, qué especialidad quieres. Y adentro de esa especialidad, fíjate, se me ocurre otra idea. Tú quieres dedicarte al audiovisual. ¿Qué tal si le dices a tu cliente que además de que eres un traductor formado en traducción general y ahora en traducción audiovisual, por ejemplo, para subtitulado, y además de que sabes, que dominas MemoQ, además te tomaste un curso con Netflix, además te tomaste un curso de lenguaje, uso del español neutro, que todos sabemos que eso no existe, pero las streamers quieren saber que existe, te lo juro. Tú dile que existe, pero estúdialo, pues. O sea, sí estudia. ¿Qué se refieren con el español neutro? Ok, ya sabemos que no existe, pero que sí existe. Ah, pues bueno, no existe el español neutro. O sea, palomitas se dice de 1000 maneras. No existe el no es neutro. ¿Qué entienden entonces las productoras por neutro? Ah, pues entienden que neutro es de Colombia. Ah, perfecto, pues me tomo un curso de español neutro y luego veo cómo hablan los colombianos, etc, etc. El chiste es que cuando tú llegues a postularte, tú le digas lo que sabes hacer y también le digas que tú tienes lo que está buscando, que va más allá, mucho, mucho más allá de un título, por supuesto, ¿eh? Y ahí entra mucho en juego tu carta de presentación cuando estás buscando emplearte y también tu cotización cuando estás trabajando como autónomo, que eso hablábamos en la sesión pasada. Tu cotización es una
oportunidad única y maravillosa para llegar y decir lo que quieres decir de ti a tu cliente. No hay otra oportunidad, no hay negociación, no hay ida y venida, no, solo es esa. Esta es mi cotización, este soy yo, y esto te propongo, y todo esto es lo que sé, y estos son mis clientes, y acá vengo a que o me emplees o contrates mi servicio, ¿no? Porque estoy acá diciéndote todo el valor agregado que tengo, y en la medida en que tú vayas, es como si alguna vez has tomado alguna formación de ventas o de marketing, acuérdate que hacías ese buyer persona, ¿te acuerdas? Esa persona a la que le quieres vender tu nuevo desarrollo de, no sé, cupcakes, pero con forma cuadrada. Y tú tienes que hacer ese buyer persona. ¿Quién es la persona a la que le vas a vender? Es igualito con la traducción. ¿Quién es ese cliente al que le quieres vender tu servicio de traducción? Imagínatelo. Ahora imagínate qué quiere, qué es lo que hacemos cuando estudias esto de ventas, ¿no? De qué es lo que quiere, qué es lo que, a quién le vas a vender ese cupcake cuadrado que acabas de inventar. Ah, pues se lo voy a vender a Irma. Irma tiene 26 años. Irma es medio hipster y le gusta ir al café vegano. Entonces voy a buscar dónde está Irma o las Irmas, que son mis clientes potenciales, y le voy a llegar con una excelente e irresistible propuesta. No cambia mucho, colegas, vender nuestro servicio de traducción. No cambia mucho. ¿Qué quieren? En mi caso muy concreto, aterrizando, ¿qué quieren los clientes de mi servicio que yo, Irma Reyes, doy? Quieren que sepa mucho de derecho, quieren que esté súper formada, y especialmente quieren que cuando hable con ellos sepa hablar en términos jurídicos. Es decir, mis intervenciones con ellos tienen un nivel como muy enfocado a todo lo jurídico, y utilizo, por supuesto, un lenguaje refinado, especializado, etc. Así tú cuando hayas identificado quién es tu buyer persona, quién es tu cliente o quién es el empleador al que quieres llegar, pues tienes que conformarte y tomando esa forma de qué es lo que necesita que sepas o que tengas, y te vas formando, que de eso hablaba Fernanda en su plática hermosísima que está ahí en la red, que es irte conformando en esa persona que por un lado quieres ser como profesionista, y por otro lado también te estás conformando en esa persona que está buscando o el cliente o el empleador. Gracias. Y me dice, ya me contestó Gina, dice Gina, la razón de mi pregunta es porque cambié mi carrera después de la pandemia. Fui profesora de inglés para extranjeros en Estados Unidos, pero cambié de profesión a intérprete judicial por la necesidad y ya descubrí una verdadera pasión. Claro. Gracias, Gina. Dice Gina que le gustan mucho mis cursos y los consejos. Con mucho gusto, Gina. Muchas gracias por comentarlo. Y pues estar pendientes a esto que les decía de las tutorías, de los nuevos cursos. Hoy salió un curso el que yo ya estoy inscrita, amo muchísimo, y se llama Diplomado en Lingüística Forense Comparada, detectives del lenguaje, que está enfocado un poco a esta parte del análisis textual, ya sea para encontrar, por ejemplo, sospechosos o autores de delitos o crímenes, o darle un enfoque a como desenterrar los significados o los sentidos que vienen en nuestros textos, que a veces se nos complican, o diversificar nuestro conocimiento de lingüistas o profesionales de la lengua, también por otro lado, ¿no? Gracias, Gina. Pues mira, esto funciona así. ¿Qué necesito para ser perito? ¿Intérprete o traductor? En cualquier lengua. Ahorita justamente está en proceso el concurso de este año, o la convocatoria de este año del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para nombrar peritos en todas las disciplinas que necesitan el tribunal, incluyendo traducción e interpretación de lenguas extranjeras, indígenas y de señas. Estas convocatorias son periódicas, dependiendo del tribunal y en el estado en el que vivas. Lanzan la convocatoria, la lees, revisas, traerá requisitos, fechas y todo lo demás. Llevas tus requisitos, te dan fecha de examen, presentas un examen en la entidad evaluadora que corresponda, y si eres apta, sales publicada en el padrón de peritos actualizado. Para presentarte a estas convocatorias, los que hablamos una lengua extranjera,
es diferente de los que hablamos una indígena y de los que hablan lengua de señas. A los lenguas indígenas y de señas les piden que comprueben el dominio de esas lenguas de una manera específica, y a los que hablamos una lengua extranjera nos piden específicamente que comprobemos que la hablamos con un título, una licenciatura en traducción o interpretación, y a falta de que presentemos comprobación de la experiencia que tenemos en la traducción o la interpretación de esa lengua en particular, más una constancia que puede ser un IELTS, o puede ser, o puede ser, por supuesto, los de Cambridge también. Ya el tribunal está perfectamente enterado que el nivel mínimo que debe pedir a los peritos, traductores o intérpretes es un C1. Entonces, no te preocupes por la certificación como tal de tu competencia como intérprete, sino que quizás si ahorita aún no te postulas, la ruta que debes seguir muy directa, es certificar con un examen oficial, como Cambridge, cualquier otro, el nivel de portugués. Que ese nivel de portugués sea, pues por lo menos, supongo que eres mexicana. Si no eres mexicana, entonces tendrías que certificar también el nivel de español. Pero los extranjeros no pueden ser peritos. Entonces, bueno, ahí está. Sí, perfecto. Tengo el CEL y soy mexicana. Ya, perfecto. Entonces, ya que tienes eso, ahora quizá antes de esperar la nueva convocatoria, necesitas obtener la comprobación de que tienes 5 años, que es lo que pide la Ciudad de México, 5 años de experiencia en esa combinación de idiomas. Si no la tienes, habría que esperar. Habría que esperar a tener esa, pero no te preocupes, ahorita lo que yo creo que tienes que hacer es buscar participación como intérprete, no judicial, como en conferencias, intérprete, pues por supuesto consecutiva, donde se dé la oportunidad para ir acumulando esta experiencia, y en el momento que vuelva a salir la convocatoria, que es hasta dentro de 2 años de la Ciudad de México, ya podrías postularte porque tendrías ya tu certificación, que funciona ese que me dices, el PEBRAS nivel 4 de 5, funciona perfectamente, y ya puedes postularte. Pero se sobreentiende que eres experta en traducción, en interpretación jurídica portugués-español, y así te harán el examen. No he visto todavía este año, o creo que ya salió la lista. Me parece que este año está evaluando el ISIT, el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, como lo ha hecho históricamente. Evalúa a los postulantes a intérpretes judiciales o a peritos intérpretes. Y el examen efectivamente es de más o menos 9 horas. Son 3 días de exámenes en el donde no solamente te revisan la técnica, también te hacen exámenes prácticos en tiempo real de interpretación jurídica portugués-español. Por lo que, aunque tú siendo intérprete en inglés, quizá dominas a la perfección toda la técnica, también por supuesto toda la teoría, terminología, lenguaje jurídico en inglés y español, si por ahí te falta esa parte técnica en portugués, también sería buenísimo que te buscaras algún tipo de, no sé si exista traducción jurídica español-portugués, quizá no en México, pero quizá en Brasil sí. Y fíjate que tengo una colega y amiga brasileña, Lili, que también es perita. También algo que sirve muchísimo, Gina y todos, para estos casos tan específicos de dudas, los foros. Este foro del que les hablaba, el grupo de Facebook de traductores e intérpretes profesionales de México, hay muchos colegas brasileños. Valdría la pena, sería buenísimo que Gina pusieras ahí una pregunta de ¿dónde puedo tomar en concreto un curso de traducción jurídica portugués-español? O interpretación jurídica portugués-español, o buscar un curso de derecho, por ejemplo, para no juristas en Brasil, que eso es básicamente lo que hacemos los traductores jurídicos en inglés. Empiezas a formarte en derecho primero, en español, luego buscas formación en derecho en inglés, y así nos vamos haciendo. ¿De qué, Gina? Pues ya estamos terminando, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Tengo tiempo para un par de preguntas más, si es que existen. Y si no, damos por cerrado. Ay, les dije que les iba a dejar el nombre de Juliet Scott, se los voy a dejar aquí. Y
mientras me dicen si hay preguntas. Yo, ¿Sí? gracias. Arrebaté la palabra. Adelante, adelante. Me han hecho mucho esta pregunta. ¿El traductor está obligado a maquetar si está en una agencia de traducción? Me la han hecho mucho por LinkedIn. Buena pregunta. Ah, muy buena pregunta. Déjame rápidamente en lo que se prende esa parte de mi cerebro. Aquí está. Aquí está el libro, véanlo por favor. Aquí está, Carolina y todos. Legal Translation Outsourced by Juliet Scott, que debe de estar por aquí abajito. Aquí está, Juliet Scott, mira, aquí está. Pero les voy a copiar esto. No me dan comisión en Amazon, ¿eh? Luego me da pena porque, pues, me menciono los recursos y todo lo demás, pero nadie me da comisión tampoco de trados ni de nada, ¿eh? Esto es 100% para llevar el conocimiento. Acá se los dejo y ahí está. Por acá dice el nombre de foro en Facebook, claro, dice Carla María Polo, en el portafolio anexan solo la traducción o el texto origen. Roberto, sí les van a mandar la grabación. Carla María, en el portafolio anexan solo la traducción, ¿quieres decir en la traducción ya que se entrega al cliente? Depende. Yo solamente envío la traducción más mi certificación, si va certificada, pero hay clientes especialmente para trámites migratorios de Estados Unidos que piden que venga la certificación, atrás el documento origen y después la traducción como tal. Entonces, ambas son totalmente válidas, simplemente que sepas que si, por ejemplo, tienes que entregar una traducción de 200 páginas, pues tendrías que adjuntar otras 200 y mismas que tendrías que firmar, sellar, y si toca el caso que le prometiste la cortesía a tu cliente de mandarle escaneado, pues ¿cuándo vas a terminar? Entonces, solamente la cuestión acá es hacer una práctica consistente, o sea, si vas a entregar siempre en ese mismo formato de página inicial, certificación, luego el documento original y luego la traducción, que sea siempre, porque incluso te puede regresar el mismo cliente y tú no vas ya no le vas a entregar pues con el mismo formato, ahí pudiera no ser muy, pues, no sé, podría no ser una muy buena práctica. Fuera de eso, en México, como no existe la figura del traductor público, ni un colegio que hasta la fecha esté nombrando traductores públicos o traductores certificados, pues la práctica ahí no está estandarizada. Acá les dejo el grupo de Facebook y pueden mandar como que ese tipo de preguntas como la que nos hacía Gina, ¿no? Como dónde formarme como intérprete portugués, español, que yo pensaría que en este punto quizá tendría que ser en Brasil, ¿no? Vuelvo a tu pregunta, ya les mandé lo del grupo de traductores e intérpretes profesionales de México en Facebook, y vuelvo a tu pregunta, Vanessa, pues mira, con la contratación es todo un tema, porque si tú acuerdas con un empleador, hablemos de un empleado como tal, si tú acuerdas con un empleador unas condiciones, unos términos de trabajo, pues supongo que le dijiste que sabías maquetar documentos y ahí va el otro tema. Cuando yo trabajaba como empleada en una empresa, en una firma, no me tocaba hacer maquetación. De hecho, cuando se reciben, la práctica estándar es que cuando tú recibes un documento que no es editable, tú tendrías que entregarlo en Word. O sea, pones imagen 1, por ejemplo, como maquetar un libro, imagen del perrito y abajo el texto. Imagen, aquí aparece otra imagen y abajo el texto. Eso en realidad sería pues la práctica usual o estándar, salvo que acuerdes otra cosa expresamente con tu empleador, que tú vas a hacer la parte de la maquetación y esto. Yo exigiría a mi empleador que se nos brinde el servicio de un maquetador o que se consulte, que se solicite este servicio a un maquetador externo. Eso es lo que yo haría, porque a mí no me parece que tenga que ser una función
del traductor como tal, salvo que, insisto, tú lo hayas acordado así, o incluso tú hayas dicho como aspirante que aportas ese servicio o ese valor agregado al equipo de traducción. Te escucho, Carla María. Hola, buenas tardes. No, perdón, por portafolio me refería más que nada, a veces pues cuando uno está buscando trabajo, postulándose, pues mandar una muestra de nuestro trabajo, obviamente pues no de clientes, no de cosas confidenciales, tengo entendido que se puede hacer como de prácticas que se vieron en la escuela, de tal vez documentos personales cubriendo la información personal, todo eso, o incluso de artículos que ya están publicados en línea, pues que se pueden utilizar para, bueno, hacer una práctica de traducción y también mostrarle a los clientes como, mira, esto es lo que puedo hacer, este es mi trabajo. Más que nada mi pregunta es, pues, ¿cómo funciona el portafolio? O sea, si se pone más o menos la parte en español y en la de inglés, por decirlo así, o nomás la traducción. No es como tan común, Carla, que se haga así. Sin embargo, me parece una muy buena idea. A ver qué cuentan los colegas. Me parece una muy buena idea que lo hagas. Por ejemplo, si activamente, si tú te postulas para un empleo, este empleador te va a enviar una batería de pruebas muy completa, desde uso correcto del español, uso correcto del inglés, si ese fuera tu par, o cualquier otro idioma que sea tu par de trabajo, pero también traducción inversa directa a tu idioma, a tu lengua materna o al otro, ¿no? Al extranjero. Entonces, traducción inversa y traducción directa. Te va a pedir que hagas ese tipo de pruebas. Entonces, quizá ahí es un poco menos necesario. Pero si, por ejemplo, efectivamente tú estás haciendo lo que antes se llamaba canvaseo, que es venta directa, ¿no? Con personas que tú vas identificando en las redes que quizá podrían tener una oportunidad de trabajo para ti, pues no me parece tan mala idea que envíes tu CV, tu carta de presentación, como ya hablamos, que me parece una herramienta fundamental que está subvalorada, porque tu CV no habla mucho de ti. Tu CV es un instrumento cuadrado, establecido así, tal cual. No dice mucho. Sin embargo, tu carta es tuya. Tú puedes decir de ti lo que quieras. Y puedes decir, soy un apasionado de la traducción, me gusta, lo quiero, lo hago, y tengo esta experiencia, y tengo... he traducido estos tipos textuales, pero además, bla, 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 bla. ¿Y por qué no? ¿No? La idea de Carla me gusta. ¿Por qué no? Quizá, a lo mejor tu propia acta de nacimiento puedes mandarla traducida, ¿no? Tuya, que así no estás violando ningún tipo de confidencialidad, ¿no? O secreto profesional. Tu propia acta, tu propio, que esa es una gran práctica. Ustedes mismos pueden empezar traduciendo sus documentos personales, pueden traducir su CV, y esa es una muy buena muestra. No sé, si tienes sentencia de divorcio, pues a lo mejor también puedes, considerando naturalmente que dominas esa técnica, ¿no? Porque si no sería contraproducente, pero puedes traducir tus mismos documentos y entonces los envías como envío una muestra, aunque de todos modos, por supuesto, las empresas, las agencias te van a hacer pruebas, pero quizá ya viendo tu CV bien compuestito, ¿no? Bien estructurado, tu carta de presentación breve, concreta, bien escrita, con texto persuasivo, pero que esté conciso y breve, diciendo por qué eres un gran postulante, qué valor agregado vas a aportar, no solo que vas a hacer traducciones impecables, pero además, yo qué sé, además dominas 3 diferentes tipos de tag, pero además das ahí una, yo qué sé, ¿no? Y si además puedes agregar, ¿no? Pues sí, esta muestra de tu trabajo, aunque no es lo usual en traducción, no se usa como tal llamarlo portafolio, pero por ejemplo, si eres intérprete y por alguna razón apareciste en la tele, pues tomas no, está por ahí en YouTube, pues tomas ese enlace y lo pones, ¿no? Esta es una muestra de mi trabajo, yo qué sé, no está para nada peleado, porque una vez más le estaríamos diciendo al cliente que somos lo que necesita, y eso pues fundamentalmente hace
que este cliente, ya sea cliente como tal, contrate los servicios contigo, o si es un empleador, pues se decida. Y pues terminamos, chicos. Les agradezco infinitamente que se hubieran conectado estas 4 o las sesiones que hubieran podido conectarse, y para quien también van a ver esta grabación, muchas gracias por estar acá, por invertir su tiempo, por invertirlo para mejorar sus prácticas, porque con ello mejoramos la reputación de todo el gremio. Con ello, en algún punto vamos a estar en un nivel del primer mundo en el que tengamos una remuneración pues mucho más acorde al trabajo, al desgaste físico que representa la traducción o la interpretación en sus diversas formas. Y gracias por participar, por su entusiasmo, y nos vemos después, nos vemos. Ojalá que pronto se haga también un congreso. Yo tengo muchas ganas de que se haga un congreso presencial en México y que nos conozcamos todos y que convivamos todos. Los invito a la posada del CEMELTI. Cada año hace una posada del CEMELTI, sean miembros o no, está padrísimo. El año pasado estuvo muy bonita. Y pues bueno, los invito desde ahora porque no sé si nos volvamos a ver de aquí a diciembre, pero cada año el CEMELTI es una posada increíble, es muy divertida, es muy relajada, no tienen que ser miembros y no tienen que traer a nadie. La verdad es que llegamos muchos solitos ahí a divertirnos. Entonces, pues gracias, chicos, ha sido un gusto y nos vemos en la vida. Que estén muy bien y un abrazo a todos. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Irma. Bye. Ustedes.